Bendiciones, muy buenos días a todos los que puedan estar viendo en tiempo real y fuera de tiempo este video. Soy el pastor Julio Martínez y a nombre de nuestra iglesia FDBA Church les doy la más cordial de las bienvenidas a este espacio de meditaciones diarias, transmitiendo desde Phoenix, Arizona, y hoy tengo el honor y el privilegio una vez más de ser acompañado por el obispo Lynn Berry de España, quien va a estar compartiendo con nosotros parte de sus anécdotas, su experiencia, pero muy importante, va a estar compartiendo lo que el apóstol Pablo quería decirle a los Gálatas y cómo esto se aplica en nuestros días. Obispo, gracias por atender la invitación, gracias por estar con nosotros. Estoy súper contento de poder estar aquí contigo y con los que nos ven. Y bueno, haciendo un preámbulo, Bishop, hemos estado creando este espacio para poder alentar a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, al pueblo en general, con respecto a no ser fascinados. El apóstol Pablo utiliza ese término, ¿no? Oh Gálatas, ¿quién nos fascinó? ¿Quién nos engañó? Sí. ¿Verdad? Hace rato teníamos una plática con respecto a las noticias, con respecto a la media social, cómo podemos ser manipulados, cómo podemos ser fascinados, engañados. Y nuestra fe verdaderamente se encuentra hoy en día puesta a prueba. Efectivamente. Yo creo que, y no estoy hablando de la política, yo soy apolítico, yo no tengo bandera, no tengo nada que decir o opinar sobre personajes o partidos políticos. Nuestra ciudadanía está en el cielo y nuestra preocupación no es tanto ni siquiera el gobierno de los Estados Unidos o el Reino de España o cualquier otro lugar de ese mundo. Esos reinos, el 100% de ellos están bajo la autoridad de Satanás. Sabemos que en un momento en el desierto Satanás llevaba a Jesús a un lugar alto y le demostraba de ahí todos los reinos del mundo. Y dijo, todo eso te lo doy si postrado me adores. Y Jesús le respondió, escrito está, al Señor tu Dios, a Él solo Él le vas a adorar. Y al final Satanás le abandonó porque reconoció que la autoridad de Dios está por encima de las autoridades. Ahora, sabemos que el mismo Señor, en su sabiduría para mantener el orden a nivel mundial, permite hasta gobiernos perversos, ateos, que gobiernen, pero esos gobiernos, aunque gobiernan en cierta manera con el permiso de Dios, son organizados de acuerdo con principios anticristianos. Es el espíritu de anticristo. Ya está en el mundo, ha estado en el mundo desde los tiempos cuando Jesús caminaba en el mundo. Es decir, el espíritu que quiere, el mismo espíritu que clavó Cristo a la cruz y le llevó a la cruz, que le tentaba en el desierto, que estaba siempre oponiéndole a él, que hizo un martirio a Esteban, la persecución de la iglesia primitiva, que llevaba a casi todos los discípulos de Jesús al martirio, y que terminó con Pablo en el Coliseo romano siendo sacrificado. Este mismo espíritu sigue operativo hoy día. Wow. Y nosotros tenemos que entender que eso no es una cosa que viene en el futuro, en un tiempo apocalíptico de la tribulación. El espíritu de Babilonia, el espíritu anticristo, el espíritu de Faraón, este espíritu está operando en nuestro tiempo. Y nosotros no deberíamos temerlo, pero sí tenemos que reconocer que existe. Y cuando esto lo reconocemos, obviamente vamos a tener una actitud diferente y organizar nuestra vida y nuestras actividades de acuerdo con el reino de Dios. Ahora, uno de los
versículos que es muy importante es que el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebaten. Ahora, ¿qué significa eso? Lo que acabo de decir, que siempre ser hijo de Dios, incluyendo con el mismísimo Hijo unigénito de Dios, es decir, empezando con Jesucristo y todos los que hemos sido adoptados y llamamos a Dios Padre, todos los que estamos en este reino, todos los que hagamos la voluntad de Dios, tenemos un opositor agresivo que se llama Satanás. Y nosotros estamos en esto, que no, repito, que no debe provocar en nosotros pavor o temor, pero sí, no podemos dejar llevar por la marea de las opiniones basadas en mentiras y principios anticristianos desde el fundamento. Vamos contra corriente. Siempre ser cristiano ha sido ir contra corriente a este espíritu. Y yo he hablado mucho, pero si permite hablo 2 minutos más y digo, lo que siento yo, lo que siento justo en estos tiempos en que estamos, hay este espíritu anticristiano, antibíblico, ha perdido todo sentido de vergüenza. No está no está en la sombra de un árbol. Claro, no está enmascarado. Es que está allí y además está en altos lugares, muy altos lugares de influencia. Y nosotros pues entendemos que ese espíritu existe y a mi parecer, hablo de mi opinión, no estoy hablando necesariamente de un punto de vista 100% bíblica, no es antibíblica, pero es mi opinión, que contemporáneamente con nosotros hay un fuerte espíritu de aislar el pueblo de Dios en el mundo. Es una presión de contener la expansión del reino de Dios y de limitar la influencia de la iglesia. Y hay una guerra de mentiras, de noticias falsas, de ataques por los medios, de destruir la credibilidad y la influencia de líderes cristianos. Ser un líder cristiano, ser un pastor, ser un líder de nivel como Franklin Graham, por ejemplo, o Billy Graham, o cualquier persona que puedes imaginar que es un ungido de Dios. Esto es el punto de blanca, eso significa estar constantemente, ser bombardeado de mentiras, acusaciones y estas cosas. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere limitar la influencia de la iglesia. Y para último, digo, en este espíritu de aislamiento, y COVID tiene algo, pero es solamente el último modelo de crisis que ha salido, mañana será otra cosa. Pero en esta, yo creo y doy gracias a Dios por esos medios como los vídeos y lo que estamos haciendo ahora. Pero ojo, hermanos, lo que me preocupa no es la iglesia. Y nosotros podamos ministrarnos los unos a los otros. Podamos tener los cultos online, podemos tener el discipulado, podemos estudiar juntos la Biblia, podemos orar juntos, podemos hacer un montón de cosas para edificar la iglesia. Entonces ese espíritu de aislamiento no me preocupa a nivel de cómo puede afectar internamente la iglesia. Lo que me preocupa es que la gente ahora que más necesita la iglesia tiene menos acceso a la iglesia. Y eso es lo que Satanás quiere hacer, arrinconar la iglesia para que la iglesia no tenga ministerio a la gente que más en estos tiempos tan difíciles, que más necesitan una sanidad,
que más necesitan una palabra de ánimo, que más necesitan edificar su fe para creerle a Dios para grandes cosas y esas cosas. Y yo creo, Bishop, que especialmente en estos tiempos en donde estoy viendo que ya se está conectando alguna gente. Bendiciones, Evelyn, qué bueno que estás conectada. Hermana Thais, un fuerte abrazo. Mi esposa siempre también ahí apoyándonos, un beso y un abrazo, amor. Gracias por estar siempre pendiente. Pero al ver y al pensar la razón por la cual abrimos este espacio de meditar la palabra de Dios, hemos estado, y como usted bien dice, ¿no? COVID es el último modelo de crisis, pero ha habido y seguirá habiendo más crisis. Pero cada una de estas crisis cada vez son más evidentes. El cauterizar la mente del Hijo de Dios para estar ausente de las necesidades que hay a nuestro alrededor. Estamos tan inmersos en nuestra necesidad que perdemos de vista que hay gente que tiene una necesidad más profunda, más grande, más cruda que la que nosotros tenemos. Porque en última instancia nosotros tenemos la esperanza que solamente Cristo puede dar. Esta mañana en camino aquí al local de la iglesia, estuvimos conversando, Julio, acerca de aquí en Phoenix hay un problema muy grande de la gente sin hogar, la gente sin techo. Y me estabas hablando, y la verdad que me quedé bastante impactado por esa conversación. Y paramos en un semáforo. Y al lado, en las 4 esquinas de ese semáforo, en cada una de esas esquinas había un grupo de personas sin hogar, sin techo. Y en uno de estos vi un hombre con una barba igual como la mía y dije a Julio, si no fue por la gracia de Dios, ese soy yo. Ese hombre que está en la calle soy yo. Y yo creo que, hermanos, esa es una cosa que no podamos nunca perder de vista, que si no fue por la gracia y la misericordia de Dios, si no hubiese sido porque alguien arriesgó hablar con nosotros, que alguien oraba por nosotros, alguien compartía el Evangelio con nosotros, alguien extendió la mano y nos levantó a nosotros, alguien fue el instrumento de la gracia de Dios. Y por eso estamos aquí. Por eso nuestros cuerpos están sanos. Por eso no estamos presos de vicios de la droga o del alcohol o cosas peores. Alguien fue el instrumento que Dios usó para rescatarnos a nosotros y estamos endeudados con Dios y con esas personas que nos ayudaron a encontrar a Cristo. Y estamos endeudados con Dios por esta razón. Y yo creo que una de las cosas que el Espíritu Santo quiere que hagamos es volver a ver lo que Él ve y sentir lo que Él siente y ser instrumentos también. No podamos permitir que un espíritu nos aparta de nuestra asignación y la gran comisión. Wow. Porque yo estuve hablando hace un par de meses y el Espíritu Santo me dijo claramente, Lynn, no he cancelado la gran comisión. ¿Está vigente? Sí, sigue. ¿Y qué es la gran comisión? La gran comisión es, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Y esta gran comisión es algo que todos estamos llamados. No solamente los pastores y los misioneros, los evangelistas. No es una tarea de los profesionales. Todos estamos llamados a ser testigos, de dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No tenemos que ser teólogos. No tenemos que ser personas con una profundidad
de experiencia, no tenemos que ser todos los más ancianos en la iglesia, hasta desde el primer momento, como la mujer samaritana, en el momento que se encontró con Jesucristo y tuvo una revelación de Jesús, de este momento empezó a dar testimonio a él. Y perdón que lo interrumpa, obispo, pero creo que llegamos al punto neurálgico, la revelación de Jesucristo en nuestras vidas. Si algo el apóstol Pablo quería hacer o quería llamar la atención de los Gálatas, era dejar de estar viviendo de las tradiciones y costumbres para poder tener esa revelación de Jesucristo de manera personal. Y la manifestación, la evidencia de tener esa revelación de Jesucristo en nuestras vidas es el cumplimiento de la Gran Comisión, ¿verdad? Es el cumplimiento de la Gran Comisión en nuestras vidas, en la medida de nuestras posibilidades y en la medida de nuestro círculo de influencia, empezando en nuestras casas, con la gente que está a nuestro alrededor, participando y colaborando con la iglesia, en la edificación unos con los otros, participando en los programas, porque está sucediendo un evento que para mí es algo inédito. La gente se está acostumbrando a ver los servicios en su casa. Bueno, hablamos un poco de eso anoche y yo creo que gloria a Dios que vino la pandemia, cerraron el acceso al local de culto de la iglesia, los cultos dominicales, las actividades en el lugar de culto fueron postergados o al menos estaban, era imposible de hacerlos dentro del local de la iglesia, pero la iglesia seguía. La iglesia, incluso hay muchas iglesias que han crecido. La iglesia nuestra en Madrid, durante la pandemia, la verdad la iglesia crecía. Ahora, en números de personas, domingo, en un local de culto no, pero el número de asistentes, domingo, por las redes sociales, crecía la iglesia. Y decimos gloria a Dios por eso, gloria a Dios por eso. Lo que sí tenemos que tener un pelín de cuidado y es de no dejarnos acomodar, porque si esto vuelva a ser nuestro estilo de vida, no vamos, a lo mejor terminamos con una iglesia que tiene muchos asistentes pero pocos discípulos. Vuelvo a mi vida devocional, otra vez lo que sentía un día del Espíritu Santo y lo apunté en mi diario, es que a Dios no le puedes adorar en pijama. Esto es maravilloso. ¿Entiendes? Entonces, ahora, ¿qué pasa con toda esa gente que antes venía a la iglesia y a través del servicio adoraban a Dios? Porque la adoración no es asistir a un concierto de alabanza, eso es parte, pues muy bien. Que hay gente, salmistas que nos dirigen, cantamos con ellos y adoramos a Dios. Pero no es lo mismo desde casa, en el sofá, como estar en medio de un grupo de personas. Y en el servicio los unos con los otros. Exactamente. Y luego imagina lo que estamos perdiendo. Estamos perdiendo pues toda esa gente que eran mujeres, cómo sirven a Dios. Su servicio es un acto de adoración. La gente que mira, una iglesia es un centro neurálgico, es una industria, por decirlo, espiritual, cuyo producto es adoración a Dios. Claro. Y hay toda clase de gente trabajando con un corazón que es su paga es el gozo del Señor en su presencia.
Es una industria que produce adoración, unido en ese sentido. Y David dijo, yo no ofreceré a Dios holocaustos, sacrificios que no me cuestan nada. La salvación es gratis, es por la gracia de Dios, no de obras para que nadie se gloríe. Pero la adoración siempre tiene precio. Empezando con el libro de Levítico, capítulo 1, la ley del holocausto y todas las ofrendas. Y hasta el pobre más pobre tuvo que ofrecer de acuerdo con su capacidad. Una tórtola, una ofrenda que le iba a costar. La adoración tiene que tener un elemento de sacrificio y no acomodarnos como si Dios es el que ha hecho su sacrificio, gloria a Dios, pero no que nosotros estamos ahí pasivamente como espectadores viendo un acto de adoración. No, Dios quiere que participamos en esta adoración, que seamos activos. Entonces, ahora, yo creo que para esto, y mientras hay limitaciones de aforo y acceso a los locales de culto, tenemos que quizás volver a pensar en lo que es adorar a Dios. Y llevar esta adoración y este servicio que antes se limitó al local de la iglesia, a ese servicio ahora lo llevamos a la calle. Y estar, porque todavía, incluso en los Estados Unidos, incluso en California y estaba en Nuevo México, muy cerrado, muy tachado, se puede adorar a Dios, se puede moverse, puede comer en un restaurante. Hay mucho más libertad de movimiento de lo que creemos. Pero nosotros tenemos que espabilarnos un poco y no ser vagos y pagar quizás el precio de adorar a Dios. Y pensando en esto que está diciendo, obispo, Dios le inspira a salir en esta caminata de oración a través de Estados Unidos, saliendo de esa zona de confort. Pero quiero decirles a todos y cada uno de ustedes, esto que estamos haciendo es para inspirarles a salir de esa zona de confort y que en la medida de tus posibilidades puedas colaborar. Es uno de los grandes privilegios que Dios nos da, poder colaborar para la extensión de su reino en esta tierra. Si usted tiene alguna pregunta, algún comentario, no dude hacerlo a través de Facebook. Veo que Perla Luna está también aquí haciendo algunos comentarios. Pastora Gaby Mónaco, María Elena Morales, bendiciones. María Esther Gamarra está en Argentina, también manda saludos. Esta conversación, esta plática que estamos teniendo es para motivarle a usted. Recordemos que estamos estudiando la palabra de Dios, meditando con respecto a lo que el apóstol Pablo escribe a los Gálatas. Estamos en este capítulo 4 en donde vemos que una vez más el apóstol Pablo está retomando la identidad de hijos. Somos hijos de Dios y si somos hijos entonces somos herederos en Cristo Jesús. Usted grabó un video, Bishop, que quisiera que compartiéramos con el público. Adelante. Y después de este video vamos a hablar un poquito de esta caminata. Okay. Vamos a hablar de cómo el Señor ha estado abriéndole puertas, caminos. Esta conversación es parte de eso. Claro, no lo teníamos planeado, no lo teníamos planificado, pero creo que ha sido de gran bendición poderlo tener en casa, poderlo tener aquí. Y creo que también es una bendición poder compartir con nuestros hermanos de qué manera práctica podemos salir de nuestra zona de confort. Amén. Así es de que vamos a compartir este video y aprovecho también para decirles, ayúdenos a compartir este video. Este video también va a estar en nuestra página de YouTube
para que usted pueda tener acceso a él y a todos los capítulos anteriores. Suscríbase a nuestro canal y comparte este video. Recordemos que una palabra de parte de Dios puede cambiar la vida. Los dejamos con este video y volvemos con el obispo Limber. Buenos días, hermanos, una vez más aquí de Nuevo México. Estoy subiendo una senda, una cuesta hermosa en el alto desierto. Requiere bastante esfuerzo porque la ascensión es de más de 400 metros. Pero estoy en forma y voy bien. Simplemente me acuerdo de que es tiempo también de ascender, de ir a otro nivel, de no quedarnos ahí en el valle, no quedarnos ahí en los lugares cómodos. Por aquí, como ves, hay bastante cactus y cosas que pican. No es la temporada de las serpientes, pero hay un cartel abajo que dice los gatos monteses, las panteras están activos en esta zona para tener cuidado. Y siempre ascender implica pues un nivel de riesgo. Pero recordamos a Josué y Caleb cuando hablaron con la multitud en el desierto y la prudencia mandaba quedarse allí y esperar mejores condiciones. Pero ellos eran de otra forma, de otro espíritu, un espíritu de hombres de fe, que decían, levantámonos pues, porque nuestro Dios es más que suficiente para hacernos poseer nuestra promesa. Y esa es la palabra que dejo con vos. Asciende pues, corre el riesgo, no te quedas allí en los lugares cómodos, sal, cruce ese Jordán, asciende, porque hay grandes promesas que te esperan. Dios te bendiga. Saludos de esta parada en el trek, la caminata de mar a mar de los Estados Unidos. Un saludo. Tremenda reflexión que nos deja, obispo. Mire lo que comenta aquí Perna Luna Contreras, ella está en México. Dice, nos hemos acostumbrado a recibir y a buscar los grandes servicios movidos por emociones, pero fuimos llamados a servir y a compartir el evangelio de salvación. Amén. ¿Qué es lo que lo mueve, obispo, a salir de su zona de confort y hacer esta caminata de oración de costa a costa? En primer lugar, Julio y queridos hermanos, yo llevo más de 40 años, 45 años en el Señor y más de 40 en el servicio, ministerio al Señor. Y hay solamente una cosa que yo digo para mí es la clave de todo, y es la vida personal, la vida devocional que el discípulo, la palabra discípulo parte de la palabra disciplina. La vida cristiana es fácil, pero tiene sus disciplinas. Uh-huh. Entonces yo llevo más de 30 años con la disciplina diaria de orar, de escribir en un diario, de buscar a Dios. Y todo lo que hago parte de este tiempo. Y entonces yo acepto consejo, leo libros, voy a conferencias, etc. Pero la verdad, proceso todo en el altar, en ese tiempo devocional con el Señor. Y muchas veces el Señor me habla de cosas incluso atípicas. Y ese viaje parte de un sentido que tenía de Dios.
Y voy a mencionar dos o tres cositas. Primero, estuve orando un día y el Señor me dijo, Lynn, tú no eres la única persona que está orando en este mundo. Mm, Hay mucha gente que está orando. yeah. Y te voy a enviar a gente y a lugares en el que estas personas no son la respuesta de tus oraciones, sino que tú eres la respuesta a sus oraciones. Wow. Entonces eso me cambié un poco el chip y dejé de pensar tanto en mí y mis cosas y más en, ok, heme aquí, Señor, yo iré, que tú me quieres enviar lo que voy a decir de testimonio, poniendo primero mi vida al servicio del Señor, como mis panecitos y peces, como el niño con su almuerzo. Uh-huh. El Señor lo ha tomado, lo multiplica y me devuelve con sobras. Certifique. Yo soy muy bendecido por hacerlo, pero es una consecuencia, ¿no? Y entonces esta caminata que estoy haciendo a través de los Estados Unidos tiene este aspecto. La Biblia dice que los pasos del justo son ordenados por el Señor. Entonces, humildemente digo, no con soberbia, no con arrogancia, pero sí con confianza en Dios, con mucha confianza en Dios. Creo que Dios respalda y que nos envía, y en ese caso me está enviando. Y si yo soy un hombre de Dios y Él ordena mis pasos, Él está abriendo un camino delante de mí. Y salí en esta caminata con una palabra de Dios, de ir de costa a costa, y hacerme en principio un poco débil, porque claro, yo tengo una gran red de amigos, amistades, pastores, iglesias, experiencia, y fácilmente yo me pudiera haber escrito, mandar mensajes, hacer algo en Facebook, podría haberme llenado un calendario de citas, pero intencionalmente no lo hice. Me lancé sin tener una cita. Para permitir que el Espíritu Santo lo fuera dirigiendo. Dejando que el Espíritu Santo ordena mis pasos. Ahora tengo todo el calendario hecho. Esta mañana me llamó otro pastor. Ayer me llamó 2 hermanos. Tengo más citas, más oportunidades. Dar la impresión que voy a extender el viaje a otros 2 o 3 semanas. Y en lugar de parar en el Océano Pacífico. En California, sigo para Oregón, Washington y a la cornisa norte, pasando luego por Chicago, Detroit, Pennsylvania y volver haciendo como una vuelta a los Estados Unidos. Yo salí simplemente en obedecer al Señor con una cita. Luego la cita aquí con vosotros y estamos pasando un tiempo estupendo, un tiempo magnífico. Y ojalá que pudiera quedarme más, pero es lo que es. Ahora, esa es otra cosa, ¿no? Que el Señor, me preguntas, ¿cómo podemos salir de nuestra zona de confort? Sí, porque probablemente para nuestros hermanos y amigos que nos están siguiendo pudieran decir, y no sé, a lo mejor el Espíritu Santo me está... Entonces, a ver si... pudieran decir, pues sí, obispo, pero usted tiene 47 años de ministerio. Efectivamente. ¿Cómo nuestros hermanos pueden salir de su zona de confort? Y esto yo estoy 100% de acuerdo. Esto para mí es un reto que hago ahora. Si el Señor me hubiese pedido eso hace 20 años, no estaba yo preparado. Y reconozco perfectamente que estamos todos a muchos niveles, ¿no? Lo que sí digo es que desarrolla el hábito de oír y discernir la voz del Espíritu Santo. Porque lo que estoy hablando es salir de las fronteras ya marcadas. Muchas veces tenemos ese
frase fuera de la caja, o en inglés Out of the box. out of the box. Pero, hombre, el box sirve para algo, la caja sirve para algo. Entonces, yo soy pintor de bellas artes y hay gente que le gusta, pues, la abstracción, cosas muy creativas. Pero lo que pasa que primero aprendes los principios, y luego primero aprendes las reglas y luego sabes cuándo puedes y cómo puedes salir de las reglas y siga teniendo algo que es estéticamente interesante y bello. Entonces yo digo, para todos los discípulos, primero haga tus deberes, estudia la palabra, pasa por tu tiempo de aprendizaje. Hasta los discípulos estaban 2 años y medio en la presencia con Jesús como su maestro. Y luego, si esto fuera poco, el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y hasta que vino el Espíritu Santo, ellos aún no habían entendido la lección. O sea, primero, si no estás ahora, yo voy a ser muy problemático. En España hablamos con así, sin pelos en la lengua. Tengo muchos pelos cerca de mi lengua, pero no en la lengua. Si tú, por ejemplo, si tú no estás diezmando, si tú no ofreces ofrendas económicas, no te atreves a hacer algo que implica un precio económico. Porque si no estás siendo obediente en lo poco y tú quieres saltar de lo básico, tú vas a encontrarte en unas aguas tan profundas que tú vas a ahogarte. Entonces yo digo, primero domina los principios. Nosotros aprendemos a hablar un idioma y primero aprendemos la gramática, la ortografía, vocabulario, luego expresión y todo eso. Primero tenemos que aprender el idioma y después de cuando dominamos el idioma con vocabulario, podemos escribir libros, podemos escribir poesía, podemos hacer 1000 cosas creativas. Pero toda esa creatividad parte de una base. Entonces necesitas una base de datos bíblicos y una base de datos de recursos espirituales. Si todavía estás en el colegio elementario, en el colegio bajo, aguanta, haga tus deberes y luego poco a poco la puerta se te abre para probar en más cosas. Para la persona que está formada en ese mundo, salir de lo normal es romper con tradiciones, romper con el temor al hombre, romper con el temor de compartir el evangelio. Mucha gente en la iglesia tiene un temor de orar en público, ¿entiendes? Entonces, pero claro, si oras en privado, luego puedes orar en público. El no poder orar en público es la manifestación de no haber orado en privado. Probablemente. Es decir, que practica. La vida es un ensayo para grandes cosas. Y una vez que cuando tienes esto, el Señor va a abrir puertas. La segunda cosa que yo diría es que no tenemos tanto que inventar eventos. El Señor ordena los pasos. Entonces, muchas veces en el transcurso de nuestra vida cotidiana tenemos oportunidades de ser testigos, de dar un testimonio, de compartir nuestra fe. Es bueno que tenemos estos eventos evangelísticos, que un día que vamos a un lugar, a un parque y predicamos en la calle, fantástico. Pero
es mucho más importante que todos los días predicamos con el ejemplo a nuestro vecino, que nuestras vidas, nuestras casas, nuestros hijos, que la vida familiar que tenemos, nuestra solidaridad con el vecindario, todo eso es una forma, como una epístola que la gente ve y que escucha. Y mi experiencia es que no he tenido que ir a mucha gente directamente, agresivamente, para predicarles el Evangelio. El Señor me los trae. Mm. Y si hemos orado y estamos con una sensibilidad espiritual, en una conversación que puede partir del fútbol o algo, ya podamos ser útil para el Señor. Y de hecho, aquí toda la obra en España empezó de esta manera. Y yo creo que volvemos a donde empezamos, ¿no? Estamos tan sumergidos en nuestros propios problemas, tan distraídos en distintas circunstancias, que perdemos la objetividad de las cosas sencillas, como aprovechar el tiempo con nuestros hijos, nuestra esposa, aprovechar el tiempo con nuestros hermanos cuando tenemos la posibilidad de poder convivir y compartir con ellos. Esas cosas sencillas son las que nos catapultan a las cosas grandes. Mis hijos, cuando fuimos a España, fueron a colegios públicos. Y mi hija estaba, cuando llegó a lo que es para ellos high school, la secundaria, en un instituto del Estado, es decir, que público, pero de un trasfondo muy a la izquierda, muy comunista, muy... Mira, mi hija tiene la misma edad que tú, o tal vez un año menos. Yo puedo ser su hijo. Sí, claro que sí. Para que vaya pensando, ¿no? Que esto hace muchos años. Pero en aquel entonces en España, en el high school, fumar en público fue permitido, ahora no se permite. Pero en aquel entonces todo el mundo fumaba. Los cristianos no, yo no fumo, pero mucha gente fumaba. Y los alumnos en la clase fumaban tabaco. Y el profesor dando lecciones fumaba. Entonces, imagínate un ambiente así, y tu hijo, tu hija vaya ahí. Y no era que el colegio estaba plagada de cristianos evangélicos o pentecostales, creo que mi hija fue la única. Pero luego íbamos a las reuniones de los padres con los maestros. Y cada vez que fue una reunión de padres, los profesores vinieron y me dijeron, oye, ¿tú eres el papá de Sara? Yo dije, sí. Y me dijeron, te felicito. ¿No tienes más hijos? Necesitamos más como ella. Y siempre me felicitaron. Y fue por la calidad de nuestro hogar. Anoche hablamos de cómo tener un hogar feliz. Tener un hogar formado en principios bíblicos. Eso de plantar valores cristianos en tus hijos no es poca cosa. No es poca cosa. Es una obra muy poderosa. Y todas esas cosas nos ayudaron a nuestros hijos. Fueron los que abrieron la puerta, literalmente abrieron la puerta a la primera persona que se convirtió en España con nosotros, que era una vecina que vivía al lado nuestro, y sus hijos estaban de la misma edad de nuestros hijos, y se conocieron, jugaron, y luego esta mujer vino a nuestra casa, y la larga final de esta historia se convirtió. Y la noche se convirtió con nosotros. Esto fue después de casi un año de involucrarnos en su vida y hacer amistades con ella y todo eso. Y ella nos dijo, literalmente me dijo, Lynn, tengo una pregunta. Y yo dije, sí, muy bien. Y me dijo, ¿qué es lo que yo tengo que hacer
para ser un cristiano como vosotros. Wow. Entonces, hermanos, no menospreciamos esas oportunidades que Dios nos da. Tú vaya preparándote todos los días, tú vas cepillando los dientes, peinando tu cabello, pues también desarrollas el hábito de disfrutar un tiempo en la presencia de Dios. Estás preparando tu día. Ese es como das cara, das rostro al día. Recuerda el principio de las primicias. Lo que hagas primero da rostro a lo que viene después. Adoramos a Dios en el primer día de la semana, no la séptima día. Domingo es el primer día de la semana. Buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y luego toda nuestra semana va a ser inspirada por la fe y la adoración, que es como la primera cosa que hacemos en la semana. Pues lo mismo cada día de la semana. Tú llevas tu adoración, tu alabanza, tu sacrificio. Tú te reúnes con Dios en tu altar y después Dios dirige tus pasos todo el día. Wow. Tremendo. Tremendo. Amados hermanos, tenemos que despedirnos. Es un privilegio, tremenda reflexión, cuánta verdad. Como cristianos no debemos temer y salir confiando en nuestro Dios. Cuando ponemos primero nuestra vida al servicio de Dios, Él se encarga de cumplir nuestros anhelos y a veces impedirle, la mayor parte de las veces. Porque Él, siempre lo he dicho, ¿no? Él no nos da conforme a nuestra necesidad. Él nos da conforme a sus riquezas en gloria. A veces ni siquiera nos hemos percatado de la necesidad y Él, cuando estamos tan enfocados en el reino, Él se encarga de suplir una necesidad que a veces ni siquiera nos habíamos percatado que ahí está. Pero cuando estamos tan enfocados en nuestras necesidades, dejamos de ver el reino. Amados hermanos, les mandamos un fuerte abrazo. Esta es una edición especial, lo voy a llamar así, una edición especial. Generalmente ponemos los principios, los versículos de la parte de la escritura que nos toca de Gálatas, pero decidí en esta ocasión poderle ofrecer este tiempo al obispo. Gracias, obispo, por A vos, gracias también. Y quisiera animarles a que todos los días sigan conectados en esta meditación a las 11 de la mañana. Lo único que hacemos es tratar de inspirar tu vida. Ahorita comentaba, obispo, ahorita estamos pasando por una crisis, mañana probablemente pasemos por otra crisis, pero lo bello de esto es que la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios no se mueve de acuerdo a las crisis. Hablamos de la Guerra Fría, hablamos de la Guerra de Irak, hablamos de poquito antes la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Ha habido crisis, desbastes económicos, bajas en el petróleo, ha habido una cantidad de cosas que ha atacado la humanidad y la palabra de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Quédate con esto en tu corazón. Una palabra de parte de Dios puede cambiar tu vida. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Mil bendiciones. Compartan este video, por favor. Y una vez más, obispo, ¿quieres cerrar con algo más? Solamente esto. Si hay un espíritu de aislamiento, ¿cómo derrotamos un espíritu? Muchas veces por actuar en el espíritu contrario. Un espíritu de violencia, damos la otra mejilla. Un espíritu de egoísmo y avaricia, pues respondemos con generosidad. Y un espíritu que nos quiere apartar y aislar, lo contrario es salir. ¡Wow! Y recuerda como cuando en Apocalipsis 12, en el momento cuando más sufre
la humanidad aquí en planeta Tierra. Apocalipsis 12. Y dice la palabra, mas ellos le vencieron por la sangre del Cordero, por el testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. No vamos a andar con temor. Vamos a dar nuestro testimonio y aplicamos siempre la obra de Jesús en la cruz, porque la sangre del Cordero tiene poder. Aleluya. Salgamos, conquistemos y prediquemos. Gracias, obispo. Gracias. Mi privilegio. Gracias. Mil bendiciones y nos vemos mañana en una meditación más a las 11 de la mañana. Que Dios les bendiga.